Hola a todos, mi nombre es Catalina Yéndez, soy kinesióloga y trabajo en el Hospital Clínico de la Universidad de Chile en el Servicio de Medicina Física y Rehabilitación. Pertenezco al equipo de rehabilitación musculoesquelética. La clase de hoy habla sobre lo que es el tratamiento de hombro congelado, que está dentro del módulo 4 del curso de rehabilitación en extremidad superior, pero específicamente vamos a abarcar y hacer una actualización completa sobre lo que es el hombro congelado y lo que concierne a su manejo en la rehabilitación kinésica. Ahí abajo encontrarán mi correo por si al finalizar la clase tienen alguna duda y quieran contactarme. A modo introductorio, ¿por qué decidimos incorporar el hombro congelado dentro de las patologías a considerar en este curso? Las razones son las siguientes. Se ha observado un aumento de casos post-pandemia, si bien aún es demasiado reciente para afirmar que el COVID sea un desencadenante directo en el desarrollo de hombro congelado. Sí hay una serie de casos en donde se ha podido hacer seguimiento a pacientes que resultaron COVID positivo y que dentro de las 8 a 10 semanas desde su recuperación cursaron con episodios de dolor y rigidez articular en el hombro. Esto podría estar asociado quizá por la inflamación sistémica que presentan estos pacientes en la manifestación de COVID. Otra de las razones es porque esta patología cursa con altos niveles de dolor y está relacionado a altos niveles de estrés y discapacidad. Está considerado dentro de las 3 condiciones que generan más dolor en el hombro. Lo anterior genera un alto impacto en la calidad de vida de las personas, ya que es una condición que tiene una evolución lenta y que puede durar años. Y esto genera altos costos asociados al sistema socioeconómico y sanitario para el país, ya que los pacientes podrían consultar reiteradamente en el servicio de salud, ya que no existe un diagnóstico tan rápido y certero en un inicio y porque el tratamiento puede ser refractario en muchos pacientes, como veremos más adelante. Los contenidos que revisaremos en esta presentación incluyen terminología, clasificación y epidemiología del hombro congelado, fisiopatología, factores de riesgo e historia natural de su evolución, criterios diagnósticos, diagnóstico diferencial, manifestación clínica y examen físico y tratamiento, lo que concierne al manejo conservador y quirúrgico basado en la evidencia, para terminar revisando algunas intervenciones fisioterapéuticas específicas en lo que respecta a nuestro quehacer profesional directo. Entrando de lleno en lo que es el hombro congelado, partiremos entonces hablando sobre la terminología, clasificación y epidemiología. Es curioso darse cuenta que en más de un siglo y medio de historia es muy poco lo que se ha logrado avanzar en tratar de encontrar un término que defina de forma apropiada al hombro congelado. Fue descrito por primera vez en 1872 por el médico cirujano francés Simon Duplay, quien adoptó el término de periartritis de hombro para diferenciarlo de lo que era la artritis de hombro, ya que se dio cuenta que en este caso las superficies articulares eran normales. En 1934, el médico cirujano norteamericano Ernest Gottman, quien es conocido mundialmente como el padre de la cirugía de hombro y que además inició esta práctica basada en la evidencia científica, acuñó el término de hombro congelado para referirse a esta condición como una entidad clínica que no lograba explicar por qué los pacientes presentaban tanto dolor y rigidez. Una década más tarde, Julius Neviaser hizo estudios histológicos en pacientes con hombro congelado y observó que existían cambios fibróticos en la cápsula articular, cambios fibróticos que él describió como adherencias. Por lo tanto, acuñó el término de capsulitis adhesiva, término que fue aceptado mundialmente por mucho tiempo, pero que en años posteriores por muchos investigadores fue refutado, entre ellos Tim Bunker, ya que se dieron cuenta también al hacer estudios histológicos que no existían adherencias propiamente tal, sino que más bien había una contracción o una retracción de la cápsula articular, por lo que intentó nuevamente redefinirse el término. Sin embargo, actualmente en el 2023, el término que mejor lo sigue definiendo es hombro congelado, término acuñado por Ernest Gottman en 1934. Y dentro de las definiciones que él propone, dice que el hombro congelado es una condición difícil de definir, difícil de tratar y difícil de explicar desde el punto de vista de la patología. Sin embargo, forma una entidad clínica bastante diferenciada. El hombro congelado se puede clasificar en dos grandes categorías: primario o idiopático, en donde no identificamos una etiología subyacente o una patología determinada que lo desencadene; o secundario, en donde sí identificamos una etiología subyacente o una patología asociada que podría desencadenarlo. Y acá tenemos 3 grandes subcategorías:
Causas sistémicas, en donde está asociado a patologías sistémicas o metabólicas como la diabetes, hipotiroidismo, hipertiroidismo, hipoadrenalismo. Causas extrínsecas, en donde está asociado a una anormalidad o condición que está distante a la articulación del hombro, donde podría estar relacionado, por ejemplo, a enfermedades cardiopulmonares, accidentes cerebrovasculares, discopatías cervicales, Parkinson, inmovilización prolongada, cirugías mamarias, neuralgias cervicobraquiales, etc. Y a causas intrínsecas, en donde acá está asociado a patologías que sí tienen relación con el hombro y que podrían posteriormente generar o ayudar a desarrollar un hombro congelado, en donde encontramos, por ejemplo, tendinitis cálcica, tendinitis de manguito rotador, tendinitis bicipital o artrosis acromioclavicular. En cuanto a la epidemiología, podemos decir que la incidencia en la población general es de un 2 a 5%. La edad común de manifestación de esta enfermedad alcanza un rango etario entre los 40 y los 65 años de edad, siendo los 50 años el promedio en la manifestación de esta enfermedad. De hecho, en Japón se conoce como la enfermedad de los 50 años. Es más frecuente en mujeres en una razón de 1.5 hasta 2 veces más que los hombres, y esto se ha ido nivelando con el paso del tiempo, porque antes se sabía que las mujeres alcanzaban una razón de 4 veces más en el desarrollo de esta enfermedad que los hombres, y hoy en día esto pareciera que se ha ido equiparando. El lado no dominante tiende a estar más afectado que el lado dominante. Un 20 a 30% de los pacientes que tienen hombro congelado podrían desarrollarlo en el hombro contralateral en un tiempo menor a 5 años desde el inicio de la enfermedad. Y se sabe que un 2% podría desarrollarlo de forma simultánea en ambos hombros, aunque esto es extremadamente extraño y en caso de evidenciarlo habría que descartar algunas banderas rojas que vamos a detallar más adelante en la presentación. También existe una mayor incidencia en población afroamericana, hispana y latina, que podría estar determinado por algunos factores genéticos. Habiendo hablado de algunas generalidades sobre el hombro congelado, ahora vamos a entrar más en detalle sobre lo que es la fisiopatología, los factores de riesgo y el curso natural de esta condición. No se sabe la causa exacta de un hombro congelado idiopático, la etiología es multifactorial. Hay factores genéticos, mecánicos, metabólicos, inmunitarios y hormonales que podrían influir en su desarrollo, aunque todavía no hay una relación directa que esté establecida. Sí sabemos que es una patología inflamatoria caracterizada por el engrosamiento y la fibrosis de la cápsula articular glenohumeral, afectando particularmente a su porción anterior. Y también hay algunas estructuras que pudieran estar alteradas como el ligamento coracohumeral. La imagen inferior es una imagen artroscópica de la cápsula articular, en donde podemos comparar una cápsula normal que está mostrando el intervalo de los rotadores versus una cápsula de un hombro congelado, en donde esta se observa inflamada, hipervascularizada y en donde hay una hiperplasia del tejido sinovial que se muestra engrosado y fibrosado. Ahora bien, hablando sobre la fisiopatología en el desarrollo del hombro congelado, vamos a tener dos procesos que van a estar ocurriendo de forma paralela. Tenemos un proceso inflamatorio que va a estar caracterizado por altos niveles de citoquinas inflamatorias, interleuquina 6 y 1 particularmente, factores de necrosis tumoral alfa y beta, mayormente alfa. Vamos a tener una alta migración de células inflamatorias como macrófagos, linfocitos T y B y mastocitos. Estas células van a estar aumentando la proliferación de fibroblastos y tenemos un proceso fibrótico que ya va a estar caracterizado por un alto contenido de fibroblastos en la cápsula de estos pacientes. Esto podría estar explicado por un sobredepósito de colágeno, particularmente de colágeno de tipo 3, lo que podría inducir también en una transformación de fibroblastos a miofibroblastos, que es una especialización del fibroblasto que tiene una capacidad contráctil y que por ende podría estar participando en la retracción o acortamiento de la cápsula articular. Además tenemos niveles alterados de metalometilproteinasas, que son estas enzimas degradativas que mantienen un balance entre el depósito y la resorción de colágeno y que van a estar alterando, ¿cierto?, la remodelación del colágeno. Ambos procesos van a estar determinados por una neoneuroangiogénesis, que básicamente es la formación de nuevos vasos sanguíneos y de nuevos nervios, que van a estar inducidos por algunos marcadores vasculares y algunos factores de crecimiento neural, y que todo en conjunto, ¿cierto?, podría explicar por qué estos pacientes presentan un dolor tan intenso en una fase inicial y posteriormente la rigidez tan característica que manifiestan en una etapa ya más tardía.
Las zonas más afectadas en el hombro congelado por el proceso de neuroangiogénesis son el intervalo de los rotadores, que corresponde al espacio que está delimitado por arriba por el tendón del supraespinoso, por abajo por el subescapular, medialmente por la apófisis coracoide y lateralmente por el ligamento humeral transverso. Otras estructuras también alteradas que podemos encontrar son la bursa subacromial, el espacio subacromial, el ligamento coracohumeral, la cavidad subescapular y la cavidad auxiliar en la porción inferior de la cápsula glenohumeral. Otros cambios patoanatómicos que podemos mencionar son la retracción capsular, especialmente en el receso axilar. Hay una pérdida de la membrana sinovial y hay una disminución del volumen articular. También tenemos una fibrosis del receso subescapular y, como ya dijimos, una fibrosis y engrosamiento global de este intervalo rotador. A la derecha podemos observar las 4 etapas en las que se subdivide la fisiopatología del hombro congelado. Inicialmente tenemos una etapa de dolor que está caracterizada por cambios inflamatorios, angiogénesis, hipervascularidad focal, hiperplasia, pero sin embargo el tejido capsular sigue siendo normal. Luego tenemos una etapa de congelamiento, donde se empieza a observar una fibroplasia, hay células inmunitarias proinflamatorias, tenemos un colágeno desorganizado y hay una desregulación en el recambio de colágeno. Luego tenemos la etapa congelada, que está caracterizada ya por una fibrosis. Hay una diferenciación de fibroblastos en miofibroblastos, como habíamos mencionado en la diapositiva anterior. Esto va a determinar una cápsula más contraída y mayormente tenemos una producción de colágeno de tipo 3. Y tenemos una cuarta etapa, que es la etapa de descongelamiento, en donde ya tenemos un tejido fibrótico completamente desarrollado y en donde en esta etapa ya básicamente no hay dolor y la rigidez ya empieza a ir disminuyendo de forma gradual. Considero importante mencionar dentro de lo que es la fisiopatología del hombro congelado la contractilidad de los miofibroblastos, ya que es un factor que podría promover el desarrollo de rigidez articular que es tan característico en este tipo de pacientes. Y esta rigidez podría estar determinada no solo por los mediadores proinflamatorios, como ya vimos anteriormente, que son estas interleuquinas, estos factores de necrosis tumoral, este aumento en el recambio de la matriz extracelular que en conjunto va a favorecer esta diferenciación de fibroblastos en miofibroblastos, sino que además el estrés mecánico podría generar el mismo efecto, ya que se ha visto que los fibroblastos son mecanosensibles y que el estrés mecánico podría ser percibido por las células de la matriz extracelular, lo que podría conducir a un aumento de citoquinas inflamatorias y que va a favorecer, como ya dijimos, la diferenciación a miofibroblastos, dando como resultado una cápsula más rígida. Por lo tanto, en la fase dolorosa debemos reducir la inflamación tanto como sea posible y deberíamos evitar los estiramientos que podrían favorecer esta diferenciación y promover la rigidez en fases más tardías. Dentro de los factores de riesgo que podrían predisponer en el desarrollo de hombro congelado, tenemos algunos factores sistémicos, extrínsecos e intrínsecos, como ya habíamos hablado anteriormente en la clasificación de hombro congelado. Dentro de los factores sistémicos podríamos mencionar algunas enfermedades metabólicas como la diabetes mellitus, que aumenta hasta 5 veces las probabilidades de desarrollar hombro congelado en relación a una persona sana, y de la cual vamos a hablar en la siguiente diapositiva, ya que de todos los factores de riesgo es la que se relaciona más directamente en el desarrollo de hombro congelado. También podemos mencionar cáncer, enfermedades renales, algunas enfermedades cardíacas, dislipidemia, fibromatosis, y acá quiero comentar que algunos estudios histológicos han mostrado que las características fibróticas del Dupuytren, por ejemplo, y de la fascitis plantar, son muy parecidas a las de la capsulitis adhesiva, o mejor dicho, del hombro congelado. Y también tenemos accidentes cerebrovasculares. Dentro de los factores extrínsecos, algún trauma que podría generar alguna fractura de la cabeza humeral, inmovilizaciones prolongadas, radiculopatías cervicales. Y dentro de los factores intrínsecos, como ya habíamos mencionado, tenemos la tendinitis cálcica, algunas patologías de manguito rotador, artrosis y alguna iatrogenia ocasionada fortuitamente en alguna cirugía de hombro, por ejemplo. En relación a la asociación que existe entre la diabetes y el desarrollo de hombro congelado, voy a presentar 2 estudios que nos hablan sobre lo que dice la literatura respecto a esto. En la parte izquierda tenemos un estudio coreano que muestra la asociación entre los niveles de glucosa en la sangre y el desarrollo de hombro congelado en personas normoglicémicas. ¿Por qué es interesante esto? Porque nos dice que valores menores a 80 miligramos por decilitro de glucosa en ayuno en la sangre
tienen una asociación negativa en el desarrollo de hombro congelado. Sin embargo, valores de glucosa en ayuno en la sangre de 90 a 99 miligramos por decilitro sí tienen una asociación positiva en el desarrollo de hombro congelado, aún sabiendo que estos valores siguen considerándose como normales para la glicemia. Y acá a la derecha tenemos un estudio que nos habla sobre la importancia de realizar un buen screening en los pacientes que atendamos por hombro congelado para el diagnóstico de diabetes mellitus que pudiese no estar pesquisado. ¿Y qué nos dice este estudio? Que de una muestra de 135 personas, 15.5% resultaron ser prediabéticos o resistentes a la insulina y un 37.4% resultaron ser diabéticos y no lo sabían. Por lo tanto, esto nos habla sobre la importancia de hacer una buena pesquisa y un buen screening en estos pacientes para derivarlo a sus médicos, para mandarlo a hacerse controles de glicemia y eventualmente, en caso de ser resistentes a la insulina o diabéticos, darles un tratamiento adecuado por sus médicos tratantes. Esto es muy relevante de considerar, ya que la diabetes se asocia a una evolución más lenta y dolorosa del hombro congelado, a síntomas más graves, por lo tanto a un peor pronóstico, generando peores resultados con el tratamiento. Cuanto más alta sea la hemoglobina glicosilada, peor será el dolor y la función. Esto podría deberse a un aumento de la adiposidad visceral en pacientes diabéticos que aumentaría niveles de TNF-alfa e interleuquina 6, generando una inflamación de bajo grado que, de ser sostenida en el tiempo, podría ser la base de muchas enfermedades crónicas. La inflamación, como sabemos, incrementa el depósito de colágeno en zonas como el hombro, aumentaría el factor de crecimiento vascular endotelial sinovial y también genera una reacción oxidativa entre la glucosa y el colágeno que podría aumentar los productos finales de glicación, generando una alteración en la estructura del colágeno que contribuiría al desarrollo de fibrosis y posterior rigidez. A continuación voy a hablar sobre la historia natural del hombro congelado, que está descrito por Reeves en 1975 en 3 etapas clásicas y que, si bien ha sufrido algunas modificaciones con el paso del tiempo y la literatura más actualizada, sigue estando vigente en el entendimiento de este cuadro. ¿Cuáles son estas 3 etapas? Tenemos una etapa inicial que está caracterizada por una respuesta inflamatoria más temprana, en donde el dolor es lo clave en esta fase. Esta etapa puede durar entre 2 a 9 meses. Luego tenemos una etapa 2 que está caracterizada más por la contractura capsular, lo que va a definir esta rigidez que se va haciendo más predominante en esta segunda etapa y que puede durar entre 4 a 12 meses. Y tenemos una tercera etapa que está caracterizada por una resolución espontánea con el tiempo y acá la característica principal es que el dolor ya va disminuyendo mucho, casi no hay dolor, y el rango de movimiento va mejorando también con el tiempo. Según el curso natural del hombro congelado, se sabe que tiene una duración de 1 hasta 4 años, siendo un promedio de 30 meses. Si bien antes se pensaba que se podía llegar a una resolución completa incluso sin tratamiento, hoy día se sabe que existe evidencia que demuestra que hasta un 10% de los pacientes no se van a recuperar. Por lo tanto, no se puede decir a los pacientes de que vamos a lograr una recuperación completa con el tratamiento. También sabemos que mientras más graves sean los síntomas al inicio, peor será el pronóstico y que los pacientes que tienen diabetes mellitus o presentan síntomas más crónicos o de afectación bilateral son más refractarios al tratamiento, por lo tanto en este tipo de casos a lo mejor una cirugía precoz podría estar mejor indicada. Quiero recalcar entonces que tenemos que tener precaución en cómo le entregamos la información a nuestros pacientes para evitar sobreexpectativas y peor aún incluso la idea de no ser necesario un tratamiento. Quiero dejar claro entonces que estas etapas son una guía, nos sirven como guía, pero no son un gol estándar y la evolución natural entonces no siempre llevará a una resolución completa del cuadro. Vamos a pasar a la segunda parte de la presentación que tiene relación con los criterios diagnósticos, diagnóstico diferencial, manifestación clínica y examen físico del hombro congelado. Respecto al diagnóstico del hombro congelado, podemos decir que su aparición es lenta e insidiosa. La presentación de los síntomas puede ser variada según sea hombre o mujer y dependiendo de los factores de riesgo que presente la persona. Hay una similitud con otras condiciones de hombro. El tiempo de evolución también puede ser muy variable entre cada persona y no existen pruebas estándares específicas que diagnostiquen al hombro congelado como tal. Por lo tanto, el diagnóstico es meramente de exclusión.
Volviendo un poco a las definiciones iniciales que habíamos presentado, nos vamos a quedar nuevamente con la definición de Gottman propuesta en 1934, que dice que esta condición aparece lentamente con un dolor sobre la inserción del deltoides, presenta una dificultad para dormir, la elevación y la rotación externa son incompletas y dolorosas, existe una restricción de movimiento tanto activa como pasiva con una radiografía normal. El dolor suele ser muy intenso, sin embargo, los pacientes en general pueden continuar con sus hábitos y rutinas diarias, aunque con mucho dolor y de manera no tan funcional. Como mencioné anteriormente, el diagnóstico del hombro congelado es mayormente de exclusión, por lo tanto es importante hacer un diagnóstico diferencial de otras patologías, ya que el tratamiento para cada patología es muy diferente y si nos equivocamos a la hora de hacer un diagnóstico de hombro congelado, el tratamiento que realicemos en ese paciente puede ser incluso hasta contraproducente. Y si bien nosotros en nuestro país no somos un profesional de primera atención, ya que la mayoría de los pacientes que atendemos tienen que venir con un diagnóstico médico ya establecido. Sabemos que el hombro congelado es un caso muy especial, ya que su evolución es muy lenta, puede confundirse con otro tipo de patología, los pacientes en general demoran en desarrollar los síntomas, por lo tanto, no sería tan extraño que haya un subdiagnóstico o un mal diagnóstico en este tipo de pacientes. ¿Qué es lo que tenemos que considerar como criterios diagnósticos? Las banderas rojas, hay que descartar infecciones, tumores malignos, enfermedades reumáticas, enfermedades neurodegenerativas como el Parkinson, dolores referidos, muchas veces los dolores se pueden manifestar diferentes según sea mujer u hombre el paciente, hay que descartar un dolor cardíaco isquémico, dolores viscerales referidos, radiculopatías cervicales, diagnóstico patoanatómico, sabemos también que podrían haber otras patologías concomitantes como por ejemplo una fractura de húmero proximal, luxaciones posteriores, osteoartritis, desgarros masivos de manguito rotador y otra cosa muy importante a mencionar que también voy a entrar en detalle más adelante en la presentación es el dolor persistente. Un dolor persistente o crónico se define a un dolor que lleva un tiempo de evolución mayor a 3 meses y como sabemos que la evolución clínica de este cuadro en el hombro doloroso es bastante larga, podríamos estar en presencia también de un dolor que podría ser mixto. Por lo tanto, también es importante determinar el tipo de dolor, si es nociplástico, si es neuropático, si pudiese haber algún síndrome de dolor regional complejo o si podrían estar combinados, siento, algún dolor que sea más inflamatorio con algún tipo de dolor ya mencionado acá. Acá pongo algunos datos que es importante tener en cuenta al momento de hacer un diagnóstico para hombro congelado. Algunos criterios importantes entonces son los datos demográficos, como la edad y el sexo particularmente, descartar algunas banderas rojas ya mencionadas anteriormente, preguntar al paciente sobre su historial de salud, si existe presencia de cáncer en él o en alguno de sus familiares directos, si ha sufrido algún trauma directo en el hombro, aparición y progresión de los síntomas, información relativa a los estilos de vida y hábitos tóxicos que presenta el paciente, uso de corticoides y algún tratamiento refractario que haya tenido para el manejo de hombre que no haya tenido una buena evolución. Acá a la derecha se puede ver un algoritmo propuesto por un estudio que sirve como guía clínica para el diagnóstico diferencial del hombro congelado. Este algoritmo nos puede ayudar a diferenciar el hombro congelado de otros dolores y o limitaciones que existen en el hombro. Por ejemplo, la osteoartritis, la glenumeral, algunos dolores subacromiales o algunas patologías de la articulación acromioclavicular. Todas estas decisiones se toman basándose predominantemente en la entrevista clínica y en el examen físico que le hagamos. Entonces, dentro de algunas preguntas que nos sugiere este algoritmo es partir preguntándole al paciente si le duele mayormente al mover el cuello o el hombro. Si le duele el cuello, habría que hacer un manejo específico para eso. Si su respuesta es que le duele al mover el hombro, podríamos preguntarle a continuación si tiene algún reporte o algún antecedente de inestabilidad, por ejemplo, alguna subluxación o dislocación de hombro, o algún sentimiento de aprehensión al mover el hombro. Si su respuesta es que sí, eso nos podría sugerir pensar que existe alguna inestabilidad glenumeral que podría ser traumática o no traumática. Si su respuesta es no, pues deberíamos preguntarle entonces al paciente si ha tenido alguna pérdida sustancial en el rango pasivo de rotación externa en comparación con el otro brazo. Si su respuesta es sí, podríamos pensar entonces de un hombro congelado, consultando la edad, ¿cierto? Sabemos que es más frecuente en un rango de entre 35 a 65 años. O también podría ser artrosis glenumeral si es que el paciente tuviese, por ejemplo, más de 60 años. Si la respuesta es no,
podríamos continuar preguntándole al paciente si presenta dolor al realizar movimientos por sobre el hombro o movimiento o dolor, perdón, al realizar movimientos resistidos. Si su respuesta es sí, podríamos estar en presencia de algún dolor subacromial, por ejemplo, alguna patología de manguito rotador, alguna bursitis o alguna tendinitis de la cabeza larga del tendón del bíceps, o también alguna lesión de tipo SLAC. Y si su respuesta es no, deberíamos preguntarle entonces si ha tenido dolor más localizado en la articulación acromioclavicular o en movimientos que involucran elevación por sobre el nivel del hombro o movimientos específicos de aducción horizontal. Si su respuesta es sí, entonces nos haría sugerir que podríamos estar en presencia de una patología de la articulación acromioclavicular. Viendo entonces en lo que concierne al diagnóstico de hombro congelado, sabemos que el diagnóstico es particularmente clínico, ¿cierto? Pero también podemos utilizar la radiografía como gol estándar para confirmar el diagnóstico. Nosotros podemos hacer una aproximación de lo que creemos que podría tener nuestro paciente, sin embargo, si no tenemos la radiografía no podemos confirmarlo. En este caso, la radiografía para que confirme el diagnóstico de hombro congelado tiene que ser normal. Podríamos encontrar una leve osteopenia por desuso, pero que debería recuperarse a largo plazo con ejercicio. La resonancia magnética podría mostrar, por ejemplo, algunos engrosamientos de la cápsula articular a nivel del receso axilar, algunos acortamientos del intervalo rotador, distensión de la bursa subescapular, algunos engrosamientos del ligamento coracumeral, pero no está primeramente indicado y podríamos encontrar algo similar también en una ecografía. Sin embargo, el gol estándar sería la radiografía para confirmar el diagnóstico de hombro congelado. En lo relativo a la manifestación clínica y la presentación de los síntomas que pueden referir los pacientes con hombro congelado, podemos dividirlo en dos etapas. Tenemos una etapa temprana en donde los síntomas más característicos son un dolor intenso que tiende a ser constante. Los pacientes dicen que les duele un 11 de 10. El dolor está localizado mayormente en la cara anterolateral del hombro, pero también podría ser en la región deltoidea. Esto es más específico para los hombres. Se ha visto en estudios más recientes que las mujeres podrían tener un dolor que baje del codo o que pudiese abarcar también la región toracolumbar, pero lo más característico es la región deltoidea. Y otra característica muy importante en esta etapa más inicial es un dolor nocturno. Los pacientes no pueden dormir bien en las noches y esto persiste varios meses en realidad. Luego en la etapa más tardía, los síntomas más característicos son que el dolor empieza a disminuir, se vuelve más intermitente y se presenta mayormente cuando están moviendo el hombro en rangos moderados. La rigidez es la característica más importante en esta etapa. Existe una pérdida de funcionalidad importante y de amplitud de movimiento en rango tanto activo como pasivo, cuya principal manifestación o la presentación más evidente en relación al rango es la pérdida de rotación externa. Y acá hay poco o nulo dolor nocturno. Entonces los pacientes, si bien están un poco frustrados porque la funcionalidad ha disminuido, también están un poco menos irritables al saber que ya les duele menos y que pueden dormir un poco mejor. Con relación al examen físico para un paciente con hombro doloroso, tenemos que tener en cuenta que estos pacientes van a presentar un dolor muy intenso, cercano a 10 de 10. Por lo tanto, esto nos va a impedir realizar un examen físico minucioso como nos gustaría. Vamos a tener dificultad para diferenciar de otras condiciones. Por lo tanto, la entrevista que hagamos a nuestro paciente y el algoritmo que propusimos en la diapositiva anterior van a ser de mucha utilidad para ir diferenciando y excluyendo otras patologías relacionadas al hombro. Vamos a encontrar varios falsos positivos para test que son específicos de manguito rotador. Por lo tanto, no porque el paciente presente dolor al realizar un test de resistencia para evaluar fuerza muscular va a sugerir que estemos en presencia de algún síndrome de manguito rotador. Lo más característico en este tipo de patología es la pérdida global, tanto de rango pasivo como activo, siendo el rango distintivo la rotación externa, que se pierde en más de un 50% en relación a la extremidad contralateral. Por lo tanto, resumiendo, sabemos que lo más importante para hacer un diagnóstico acertado de hombro congelado es la entrevista que le hagamos a nuestro paciente, es excluir diagnósticos diferenciales y es tener la confirmación de la radiografía, que debería ser normal en este tipo de pacientes. Finalmente vamos a pasar a la última parte de la presentación, que tiene relación con el tratamiento. Vamos a hablar sobre el manejo conservador, particularmente lo que
hace referencia a nuestro quehacer profesional como kinesiólogo, y también algo sobre el manejo quirúrgico, todo esto basado en la evidencia más actual que tenemos hoy en día. Antes de hablar del tratamiento propiamente tal, quiero recordar que cuando hablábamos de la fisiopatología del hombro congelado, esta la subdividíamos en 4 etapas que intentaban explicar los procesos internos que ocurrían en el cambio de conformación del tejido capsular. Luego, cuando hablábamos de la historia natural del hombro congelado, estas etapas se reducían a 3 etapas clásicas, en donde teníamos una etapa inicial de predominio inflamatorio, que estaba más caracterizada por el dolor. Luego teníamos una etapa más tardía, donde había un aumento de la rigidez. Y finalmente teníamos una etapa de resolución del cuadro que disminuía el dolor y aumentaba la movilidad o el rango articular. Ahora que vamos a hablar del tratamiento, para fines prácticos vamos a dividir el hombro congelado en 2 etapas. Tenemos una etapa de dolor, en donde van a existir altos niveles de dolor que van a generar una alta irritabilidad en nuestros pacientes y que va a tener como característica también central un dolor nocturno intenso que limita el sueño. Y tenemos una etapa en donde predomina la rigidez. Acá el dolor va disminuyendo, ya no hay dolor nocturno o es muy poco, y la irritabilidad del paciente baja considerablemente al poder recuperar el sueño y al sentir menos dolor. Entonces, en base a esto, nosotros podemos plantearnos los siguientes objetivos de tratamiento a modo muy general. Lo principal es educar a nuestros pacientes tanto en la patología que están padeciendo, en relación a algunas generalidades, en relación al curso natural y evolución del hombro congelado, en cuanto al pronóstico, en cuanto a la fisiopatología. Otro objetivo importante es buscar o intentar reducir el dolor, tratar de restaurar la amplitud de movimiento y, por supuesto, restaurar la funcionalidad. Es importante recordar que los objetivos de tratamiento pueden variar según la etapa fisiopatológica en la que se encuentra el paciente, la historia natural del cuadro, la severidad de los síntomas, la preferencia que tenga el paciente y, por supuesto, la respuesta que vayamos obteniendo en base al tratamiento que vayamos aplicando. Habiendo mencionado algunos de nuestros principales objetivos a la hora de planificar nuestro esquema de tratamiento, voy a hablar ahora sobre las alternativas terapéuticas que tenemos a la hora de decidir qué tipo de intervención realizar en nuestros pacientes. Antes de mencionarlas en detalle, quiero recordar que siempre debemos informarle a nuestros pacientes sobre las opciones de tratamiento de las cuales disponemos, incluyendo los riesgos y beneficios de cada una. Debemos considerar la disponibilidad de recursos de nuestros centros y del paciente, la accesibilidad, entre otras cosas, y teniendo en cuenta todo lo anterior, debemos tomar decisiones compartidas escuchando las preferencias que el paciente nos manifieste. Dicho eso, el siguiente esquema divide en 4 las grandes alternativas que tenemos y que eran de menos invasiva y menos riesgo a más invasiva y en consecuencia mayor riesgo. Hacer es observar y realizar un seguimiento a distancia, lo que se conoce como negligencia supervisada, que básicamente es no meter mano, y considerando que en una fase inicial existe un alto nivel de dolor, podría ser una alternativa válida el esperar a que el dolor baje un poco siguiendo el curso natural de la enfermedad. Por supuesto, también tenemos la educación, que es nuestra primera línea y que es transversal en todo tratamiento a realizar. Podríamos también hacer algunas modificaciones para el hogar y buscar algunas estrategias para que el paciente realice sus tareas con la menor dificultad posible, y siempre recomendar mantenerse activo, considerando que puede hacer algunas actividades como caminatas, ejercicio de piernas y algunos ejercicios que no involucren el miembro afectado. Luego, como segunda gran alternativa, tenemos la fisioterapia, donde nuevamente la educación es fundamental. Podemos hacer manejo del dolor a través de la aplicación de TENS o de la realización de masajes. Lo anterior presenta evidencia débil a moderada en el corto plazo en el manejo del dolor. También podríamos hacer algunos ejercicios terapéuticos. Se recomienda en esta fase inicial de predominio del dolor ejercicios pendulares. Es importante recalcar que en la etapa de dolor estarían contraindicados los estiramientos, ya que estos podrían promover el estrés mecánico y por ende favorecer la especialización de fibroblastos en miofibroblastos, desencadenando todo lo que hablamos en la parte de fisiopatología. Pero que sin embargo sí tienen muy buenos resultados en la fase de rigidez y que en conjunto con las movilizaciones articulares en rangos finales podría presentar una buena evidencia en estadios tardíos de la condición.
Otras intervenciones más médicas podrían ser la indicación de medicamentos. La literatura dice que los AINES en general no tienen buena evidencia, pero podrían ayudar a manejar los síntomas. También tenemos las infiltraciones con corticoides, que sí tienen muy buena evidencia a corto plazo sobre el manejo del dolor. Y también tenemos la hidrohidratación, de la cual hablaremos en detalle en las siguientes diapositivas, y que en conjunto con el ejercicio tiene mejores resultados. Finalmente, si después de 9 meses de tratamiento conservador no hay mejora, podríamos considerar intervenciones que requieran pabellón, como la movilización bajo anestesia y la artroscopía, teniendo ambas muy buenos resultados y siendo la primera menos invasiva y más costo efectiva para el paciente. La siguiente diapositiva muestra unas tablas obtenidas de un artículo publicado por Kelly en el 2009 y que propone un modelo de rehabilitación basado en la irritabilidad del paciente. La tabla de la derecha muestra una clasificación de irritabilidad basándonos, ¿cierto?, en la intensidad del dolor, la presencia de dolor nocturno, por ejemplo, el nivel de discapacidad, basándonos en algunos cuestionarios que miden la funcionalidad, la presencia de dolor en el rango, ya sea pasivo o activo, y el dolor, por ejemplo, en la amplitud de movimiento. La divide en baja irritabilidad, moderada irritabilidad y alta irritabilidad. Y la tabla de la izquierda propone un esquema de tratamiento basándose en la irritabilidad del paciente, en donde, por ejemplo, en pacientes con alta irritabilidad va a ser necesario la aplicación de algunas modalidades como el uso de compresa, de electroterapia, por ejemplo, la modificación de algunas actividades en el hogar. Va a determinar también el nivel de irritabilidad, el tipo de técnica que utilicemos, ya sean estiramientos de baja duración o que requieran mayor amplitud de movimiento o el tipo de movilización. Por eso les dejo estas tablas y también la cita del artículo por si quieren revisarlas en mayor detalle. Hablando del tratamiento conservador y de lo que concierne más en la rehabilitación kinésica, que tiene directa relación con nuestro quehacer, voy a dejar este cuadro, ¿cierto?, que es un poco un resumen sobre las alternativas y los objetivos que queremos plantearnos. Como primera línea, entonces, tenemos la educación, tanto en el diagnóstico, el pronóstico, el manejo del dolor, las opciones de tratamiento y la función que podemos ofrecerle a nuestros pacientes. Debemos considerar todo el marco biopsicosocial del paciente y por supuesto, tener presente los estilos de vida, que es donde tenemos que ir a intervenir, ¿cierto?, para lograr los cambios que queremos preservar a lo largo del tiempo. Luego, en lo relativo a los ejercicios, tenemos, ¿cierto?, que en la fase de dolor se busca minimizar el estiramiento de la cápsula. Tenemos que minimizar la inflamación y, por supuesto, tratar de minimizar la fibrosis. Y en la parte de rigidez, en una fase más tardía, lo que sí queremos lograr con el ejercicio acá es lograr un estiramiento del tejido capsular, un estiramiento del tejido conectivo, por lo tanto buscamos romper estos puentes cruzados de colágeno que son tan característicos en la fibrosis. Entonces, recapitulando nuevamente, nuestros principales objetivos son reducir el dolor y mejorar la movilidad. Esto va a depender de la fase en la que se encuentre el paciente, que siempre va a predominar una más que la otra. En la fase de predominio del dolor, nuestras mejores alternativas terapéuticas son esperar y ver, educar a nuestro paciente, hacer un seguimiento supervisado y utilizar algunos agentes físicos como las compresas, el TENS, ¿cierto? Dentro de las intervenciones más específicas podemos hacer ejercicios pendulares, manejo de tejido blando, isométricos submáximos en un solo plano y en rango medio-bajo y ejercicios posturales. Y en la fase de predominio de rigidez, acá sí tenemos permitido hacer estiramientos que pueden ser progresivos y que deben estar basados en la irritabilidad del paciente, como vimos anteriormente. Podemos hacer movilizaciones en rango final, ejercicios excéntricos, FNP. Tenemos también ejercicios activos asistidos articulares, movilizaciones en planos combinados, podemos hacer isométricos submáximos en rangos más finales, va a depender de lo que tolere el paciente, estiramientos, ejercicios excéntricos, como dijimos, y también algunos ejercicios posturales. Esta diapositiva muestra algunas intervenciones específicas donde vemos algunos ejemplos de ejercicios de estiramiento que podemos realizar en nuestros pacientes con el fin de estirar la cápsula en sus distintas porciones para tratar de favorecer los movimientos que están restringidos, buscando mejorar la funcionalidad de los pacientes según las actividades que ellos quieran lograr.
La idea entonces es buscar las posiciones que sean más cómodas y en donde puedan tolerar de mejor forma los ejercicios. Recordar que los estiramientos estarían contraindicados en la fase de predominio de mayor dolor, pero que sí tendrían muy buenos beneficios en la fase de rigidez o en fases más tardías. Por lo tanto, es hacer una buena evaluación y una buena historia clínica para determinar en qué fase está el paciente que estamos tratando en ese momento. Antes de pasar a la parte de intervenciones invasivas que son de manejo médico, quiero terminar la parte de manejo kinésico con esta diapositiva que muestra los diferentes fenotipos de dolor que pueden presentar nuestros pacientes. Sabemos que los pacientes con diagnóstico de hombro congelado tienen una evolución muy lenta, la duración del cuadro puede durar incluso más de un año, por lo tanto vamos a estar en presencia de dolores que pueden ser de tipo más crónico. Dentro de estos dolores tenemos el dolor neuropático, cuyo tratamiento puede incluir la administración de algunos medicamentos como la pregabalina o la gabapentina. Tenemos el dolor nociplástico, cuyo manejo va a ser de elección la educación en neurociencias del dolor y la terapia conductual. Y tenemos algunas disfunciones somatosensoriales en donde acá podríamos utilizar estrategias como la imaginería motora graduada o la terapia de espejo. Muchas veces los dolores pueden superponerse y pueden ser de tipo mixto. Ya sabemos que el dolor de base va a ser inflamatorio, ¿cierto? Y acá el manejo sería con corticoides orales o inyectables. Y bueno, se muestran algunas imágenes sobre las intervenciones que podemos realizar. Lo ideal sería combinar distintas estrategias dependiendo de la manifestación que presente cada paciente. Ya para ir cerrando la presentación de hombro congelado, voy a hablar sobre lo que concierne al tratamiento invasivo, que es de manejo médico, pero que es necesario que nosotros también conozcamos, ¿cierto?, para darle toda la educación a nuestros pacientes respecto a las opciones de tratamiento que pudiesen tener. Como primera línea tenemos las inyecciones intraarticulares, principalmente con corticoides que tienden a ser las más eficientes. Estas presentan un alivio significativo de los síntomas en menos de 6 semanas. Se ha visto que esta infiltración tiene una mayor precisión si es ecoguiada. Su beneficio aumenta también cuando se combina con la kinesiterapia. Luego tenemos el bloqueo del nervio supraescapular, que se ha visto que genera mejoras importantes en el rango pasivo, aunque podrían ser transitorias. El resultado también mejora si es con técnica guiada por electromiografía. Se ha observado cambios significativos en el dolor en 3 meses aproximadamente, pero se sabe que es más riesgosa que las inyecciones con corticoides y que también sería más riesgoso que la hidrodilatación. Luego tenemos entonces la hidrodilatación, que corresponde a la administración directa de volumen a presión, tratando, ¿cierto?, de lograr una distensión de estos tejidos que podrían estar más retraídos. Se usa un anestésico local y se inyecta una solución salina estéril de hasta 40 ml y se podrían observar mejoras entre 6 a 12 semanas. Luego tenemos la manipulación bajo anestesia, que es un procedimiento que se realiza bajo anestesia general, en donde se realizan movilizaciones de hombro en distintos planos de movimiento de forma progresiva y se ha observado un aumento sustancial en el rango de movimiento, donde las mejoras sintomáticas podrían observarse entre la sexta a la 12ª semana desde realizado el procedimiento. Tiende a ser más costo efectiva que la artroscopía. Y finalmente tenemos entonces la liberación artroscópica que se utiliza en la última fase, es con nuestra última opción terapéutica. Se ha observado que hasta un 80% de los pacientes presentan una mejora en el rango articular y en el dolor al cabo de 1 a 6 semanas. Y en promedio se demoran 16 días en generar o en sentir ya un alivio considerable. Ya para finalizar entonces, dejo este cuadro de resumen que recopila toda la información que dijimos del tratamiento basado en la clasificación que propusimos, donde tenemos las dos fases. En la fase de predominio del dolor, las alternativas terapéuticas según la evidencia que tenemos son la educación, la negligencia supervisada, el uso de medicamentos para el manejo del dolor y la infiltración con corticoides, que se ha visto que tiene la mayor evidencia en corto plazo, ¿cierto?, para el manejo del dolor. Y en la fase de predominio de la rigidez tenemos la educación, que es transversal en todo tratamiento. Luego tenemos la fisioterapia, en donde aquí sí estarían bien indicados los estiramientos y las movilizaciones en rango más límite. Luego podría ser una buena alternativa la hidrodilatación. Y finalmente tenemos la cirugía, en donde la liberación artroscópica sería la última intervención que podríamos usar como opción terapéutica. Y
entendiendo, cierto, que al ser una cirugía tiene mayores riesgos y podría generar mayores costos para el paciente, pero que podría ser una buena alternativa en pacientes que han sido refractarios a tratamiento conservador. Ya para ir finalizando la presentación, les dejo las conclusiones más importantes que se podrían recopilar de lo conversado. Es siempre importante considerar la fisiopatología en cualquier cuadro que vamos a tratar. En el caso del hombro congelado tenemos tres procesos que son sumamente importantes: un proceso inflamatorio inicial, un proceso de angiogénesis y un proceso de fibrosis capsular que sería más tardío. La diabetes predispone a una mayor severidad del cuadro y a un peor pronóstico. En relación al pronóstico, sabemos que la evolución es extremadamente lenta. Se ha visto que la recuperación podría demorar en promedio de 1 a 4 años y la evolución natural del cuadro no siempre llevaría a una resolución completa. El diagnóstico está basado principalmente en el examen clínico, en donde acá lo más característico sería una pérdida global del rango tanto activo como pasivo, siendo principalmente la rotación externa lo que se vería más limitado, pero para confirmar este diagnóstico sería necesaria una radiografía que en este tipo de pacientes tiende a ser normal y que además nos serviría para excluir otras patologías. El tratamiento está basado según la fase que predomine, siendo la educación clave. Y tenemos múltiples alternativas terapéuticas dentro de la rehabilitación. La elección, por supuesto, dependerá de la evaluación kinésica y de la presentación clínica que tengamos en nuestro paciente, considerando todo el marco biopsicosocial. A continuación les dejo las referencias bibliográficas y les recuerdo también que en la primera diapositiva les dejé anotado mi correo por si tuviesen alguna duda que quisieran resolver. Muchas gracias por su atención.